Vamos con el tema de las enzimas. Somos grupo número 2, conformado por Tayana Cosio, Naomi Honores, Marcos Chan y mi persona, Antonio Seferino. Eh, ¿Qué son? Este, la- eh, las enzimas son proteínas que actúan como biocatalizadores, las cuales este, aceleran las reacciones químicas en los seres vivos. Eh, ¿Cómo es que lo hacen? Pues estas reducen la energía de activación este, eh, necesaria para que esto ocurra, ¿no? Lo que significa que las reacciones pasan mucho más rápido que, eh, de lo que lo haría de manera espontánea. Siguiente, por favor. Eh, eh, Estamos con las clasificaciones de las enzimas, de las cuales se clasifican en seis clases principales según la reacción que catalizan. La nomenclatura internacional les da un código que es EC a cada una de las enzimas, ¿no? Aunque eh, eh, últimamente se ha añadido una, una séptima clase que, eh, que cataliza el movimiento de iones o de las moléculas a través de las membranas. Siguiente, por favor. Como estas son las diferentes tipos de clasificaciones que tienen las enzimas. Tenemos la óxido reductasa, que cataliza las reacciones del óxido y de, y de reducción, lo que quiere decir que es la transferencia de electrones entre moléculas. Eh, Volví. Eh, Catalizan la ruptura de los enlaces químicos sin hacer una hidrólisis ni oxidación. Generalmente crean un doble enlace o un anillo. Tenemos también las isomerasas. Estas catalizan las reacciones de la isomerisation,
a ver, del de la isomerización, reorganizando la estructura eh, molecular dentro de la misma para formar un, un isómero. Siguiente, por favor. Estas son las tres últimas. Tenemos la que son las ligasas, que estas unen dos moléculas usando la energía que se obtiene de la hidrólisis de un trifosfato de núcleo como el ATP. Tenemos también las transferasas, que estas, en cambio, catalizan la transferencia de un grupo funcional como un grupo em, como un grupo fosfato o metilo de una molécula a otra, y la última, que es la translocasas, que estas en cambio catalizan el transporte de iones o de moléculas a través de las membranas, ya sea eh, mediante eh, movimiento de un lado a otro, o separándolas desde dentro de la membrana. Siguiente, por favor. Eh, Ahora tenemos las características esenciales de las enzimas, de las cuales son catalizadores eh, biológicos, o sea que aceleran las reacciones químicas del organismo sin consumirse ni alterarse de forma permanente. Son altamente específicas, o sea que cada enzima actúa sobre un solo tipo de sustrato o de grupo de sustratos gracias a la forma precisa de su sitio activo. Este, también disminuyen la energía de activación, o sea que permiten que las reacciones químicas ocurran más rápido al reducir la energía necesaria para que se inicien. También su activación depende de factores del medio, o sea, como la temperatura, el pH, tanto como la concentración de sustratos y de la presencia de inhibidores o activadores que influyen directamente en su funcionamiento. Y como última, pueden necesitar de cofactores o coenzimas. Eh, Algunas de estas enzimas necesitan de moléculas aparte, como iones metálicos o derivados de vitaminas para ser activas. Bueno, tenemos lo que son los tipos de enzimas, tenemos clases según la función, tenemos oxidorreductasas que catalizan la transferencia de electrones o átomos de hidrógeno entre diferentes sustratos. Transferasas catalizan la transferencia de grupos químicos como fosfato, azufre, carbono o nitrógeno en diferentes sustratos. Hidrolasas catalizan la ruptura del enlace químico introduciendo una molécula de agua y esta pertenece a las enzimas digestivas. Las liasas rompen diversos tipos de enlaces, pero sin introducir agua, y los productos formados tienen dobles enlaces.
Las isomerasas interconvienen isómeros y las ligasas unen dos moléculas utilizando la energía ATP. Bueno, tenemos lo que son mecanismos de catálisis enzimática. Son variados y a menudo combinan varias estrategias para acelerar las reacciones químicas. Al disminuir la energía de activación, bueno, lo más importante incluye la catálisis ácido-base que involucra la transferencia de protones, la catálisis covalente, donde se forma un enlace covalente temporal entre la enzima y el sustrato, y la catálisis con iones metálicos. Otros mecanismos incluyen el efecto de proximidad y orientación que alinean los sustratos en la posición óptima y la unión preferencial al estado de transición. Mecanismos principales tenemos lo que es catálisis ácido-base, donde los aminoácidos en el centro activo de la enzima actúan como ácidos o bases, donando o aceptando protones para facilitar la reacción. Los catálisis covalentes se forma un enlace covalente temporal entre el sustrato y la enzima. Este enlace intermedio luego se rompe, liberando el producto y regenerando la enzima. Los catálisis con iones metálicos. Estos iones metálicos pueden actuar como cofactores ayudando a la enzima a estabilizar cargas y a realizar otras funciones catalíticas. Efecto de proximidad y orientación. La enzima une a los reactivos en una orientación espacial óptima para que la reacción ocurra de manera más eficiente, similar a aumentar la concentración de reactivos. Unión preferencial al estado de transición. Bueno, las enzimas tienen una afinidad mayor por el estado de transición de la reacción que por los sustratos o productos. Al unirse y estabilizar el estado de transición, reducen la energía de activación. Los efectos entrópicos, las enzimas restringen el movimiento y desorden de los sustratos, forzando los reactivos a adoptar una conformación más favorable para la reacción. Y tenemos la tunelización cuántica, que en algunos casos partículas con protones y electrones pueden atravesar la barrera de energía sin tener suficiente energía clásica, un efecto que se ha observado en algunas enzimas y que podría ser crucial para la viabilidad biológica. Bien, tenemos lo que es la cinética enzimática y el modelo de Michaelis-Menten. La cinética enzimática es el estudio de la velocidad de las reacciones químicas que las enzimas catalizan y de los factores que influyen esa velocidad, como la concentración de sustrato y la temperatura del pH. Perdón, la temperatura y el pH. Y el modelo de Michaelis-Menten nos explica cómo varía la velocidad de una reacción enzimática al cambiar la concentración del sustrato, o sea, a la molécula a la que actúa la enzima. Es importante porque nos ayuda a entender cuán eficiente es una enzima y qué tan rápido puede trabajar y cuáles son las condiciones que limitan su acción. Cambio, por favor. Bien, aquí tenemos una representación de cuanto a la enzima, que se representa con la letra E, y el sustrato con la letra S. La enzima se une al sustrato para formar el complejo de enzima más sustrato, que es ES. Luego ese complejo se transforma en un producto, que sería la enzima libre de nuevo, que puede volver a actuar. Es en un esquema simplificado, se podrá decir que es la unión, la posible disociación y luego la producción del producto. Cambio, por favor. Bien, en cuanto a no, la anterior. En cuanto a la ecuación de Michaelis-Menten, como ya lo había dicho, nos ayuda a explicar cómo varía la velocidad de una reacción enzimática. Bien, aquí tenemos la ecuación en donde se va a medir lo que es la velocidad inicial, que es V0, en donde Vmax es igual a la velocidad máxima que la enzima puede alcanzar cuando está totalmente saturada de sustrato. Km, que es la constante de Michaelis, que es la concentración del sustrato por la cual la velocidad es la mitad de Vmax. Y S, que es la concentración de sustrato. Entonces, cuando S es muy pequeña comparada a Km, la velocidad aumenta casi proporcional a S, pero cuando S,
que es sustrato, es más grande comparada al km, la velocidad se acerca a la velocidad máxima y apenas aumenta al subir más al sustrato. Bien, no, déjale el anterior. Bmax siempre nos va a indicar cuál es la capacidad máxima de la enzima, que es cuando todos los sitios activos están ocupados por sustrato y la enzima trabaja a tope. Km siempre nos va a indicar la afinidad aparente de la enzima hacia el sustrato. Un Km bajo se alcanza la mitad de Bmax, que es la velocidad máxima, con poco sustrato, que sería una alta afinidad. Y un Km alto se necesita más, para un Km alto se necesita más sustrato para llegar a la mitad de velocidad máxima y por ende tiene menor afinidad. Bien, cámbiala a la siguiente. En esta gráfica, bien podemos ver que se observa la curva hiperbólica que empieza casi lineal y luego se aplana hasta acercarse a la velocidad máxima. No, regrésale. Para que esta ecuación funcione, la concentración de sustrato es mucho mayor a la de la enzima. Tiene que ser así para que funcione este método. Siempre alcanza un estado estacionario para el complejo de S, que es enzima más el sustrato, y la formación de S, de la enzima del sustrato, nos lleva a su destrucción. Para poder explicar de una manera más sencilla, imaginemos un caso hipotético que tenemos una máquina, que en este caso sería la enzima, y el que ensambla las piezas sería el sustrato. Entonces, si la máquina recibe unas pocas piezas al mismo tiempo, pues trabajará despacio. Pero si de repente le damos muchísimas piezas, la máquina trabajará lo más rápido que puede, pero no podrá procesarlo más rápido porque ya está saturada. Entonces, la afinidad sería qué tan fácil es para la máquina agarrar una pieza si es, o sea, como si la máquina está funcionando y solamente le metemos una pieza, pues va a trabajar normal, entonces sería un nivel alto de afinidad, porque no se necesitan muchas piezas para llegar al nivel máximo. Bien, ¿y por qué es importante este modelo? Porque nos permite comparar enzimas, nos ayuda a entender efectos de fármacos, inhibidores de enzimas, cambios de condiciones, el pH y la temperatura. A continuación, mi compañera Naomi. Efectos del pH y la temperatura. Bien. Bueno, efectos del pH y la temperatura sobre las enzimas. Este es que las enzimas son proteínas sensibles a las condiciones del medio. El pH y la temperatura modifican su estructura y su actividad catalítica. Cada enzima tiene valores óptimos donde su rendimiento es máximo. Efectos del pH. ¿Cómo influye el pH? Bueno, este cambia la ionización de los aminoácidos del sitio activo. Afecta la afinidad entre enzimas y sustratos. El exceso o falta de hidrógeno altera la estructura tridimensional. Aquí tenemos unos ejemplos óptimos de pH. Aquí las enzimas y su pH óptimo es de 1.5, la tripsina de 7.7, de la catalasa 7.6, arinasa de 9.7, humarasa de 7.8 y rubinucleica de 7.8. ¿Cómo influye la temperatura? Aumenta la energía cinética y la frecuencia de colisiones entre enzimas y sustrato. La velocidad aumenta hasta alcanzar una temperatura óptima. Más allá del punto óptimo, la enzima se desnaturaliza y pierde su estructura. Aquí se puede ver la curvatura. La forma óptica aumenta progresivamente hasta el punto óptimo máximo y este da una caída brusca al superar la temperatura crítica. Muchas gracias.